Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio con lo que sería el taller de introducción al modelamiento hidrológico, en este caso con la herramienta de HMS. Entonces, antes de que nada, si es que alguien tal vez no tiene la herramienta, nosotros simplemente nos dirigimos a Google y buscamos HMS. ¿Sí? Nos dirigimos directamente hacia este apartado y podemos ponerlo directamente dentro de las descargas e instalaremos lo que sería en este caso, aquí está una versión más actual, pero es la beta. Lo recomendable es tener la versión más actual, pero estable más que todo. En este caso sería esta versión para Windows y la diferencia con este portable es que puede ser utilizado, llevarse como en un pendrive o en un disco duro, si es que se lo utiliza en varias computadoras. Entonces, esta es la versión normal para descarga, no es muy pesado, es un software justamente utilizado para el modelamiento hidrológico, sobre todo, más enfocado en esa temática. Entonces, mencionado esto, ustedes de igual manera tienen lo que sería los distintos tipos de archivos que vamos a utilizar, que en realidad solamente son dos, es un modelo de elevación digital y la precipitación en dos zonas, en este caso, de una cuenca hidrográfica. Esto es un histograma que tenemos acá. Podemos aplicar justamente ver la distribución de este evento para la parte alta de la cuenca y para la parte baja de la cuenca hidrográfica. En este caso son medidas de precipitación, en este caso, como podemos observar aquí. Y entonces, para dar inicio justamente ya tengo instalado lo que sería el software. Simplemente nosotros iniciamos, ¿sí? Y se nos va a abrir esta pantalla eh, predeterminada. Hasta el momento está en blanco. Y lo que de ley tenemos que hacer desde el inicio, antes de empezar nosotros para crear, nos vamos hacia Fill y vamos a poner nuevo. O el comando Control N, el que podemos poner acá. Vamos a poner taller y podemos poner una breve descripción de lo que sería lo que vamos a utilizar. Aquí importante también el sistema, por defecto vienen sistemas métricos, pero lo que sí les recomiendo en este caso para que puedan tener lo que sería un buen uso de la información. Este software, más que todo, como es un software de Estados Unidos, pues viene por lo general en inglés. La recomendación en este caso es poner justamente la configuración de la región para esa zona. Entonces yo, para este taller al menos, después yo lo suelo cambiar. Lo tengo puesto justamente en la región y el formato regional aquí. Bastaría con cambiar en lo que se refiere el separador, en este caso de las comas, ¿sí? Punto por coma, bastaría con cambiar simplemente eso en este caso. Pero para que funcione correctamente y no nos dé problemas, yo sí le recomiendo cambiar la región cuando lo utilicen estos software, tanto HMS como EGRAS, ponerlo de esa manera. Entonces, esto de aquí, la locación va a ser donde nosotros vamos a guardar el proyecto que nosotros vamos a iniciar. Vamos a guardar dentro de la propia carpeta. ¿Sí? Simplemente seleccionamos y ponemos Select y creamos el proyecto. Acabamos de crear el proyecto. Aquí tenemos, eh, como decir, un notebook donde se va poniendo toda la información que vamos ejecutando con fecha y hora. Entonces, bien, nosotros lo primero que tenemos que crear en este caso es un modelo de cuenca hidrográfica y a partir de ahí iremos añadiendo los distintos tipos de componentes que vamos a utilizar. Nosotros no vamos a tener, como ustedes pueden ver, dentro de los datos, no tenemos un caudal fijo, o sea, no tenemos la medida del caudal en sí, del río en este caso. Tenemos un evento de precipitación, entonces nosotros no vamos a trabajar con un caudal en este caso fijo. Lo primero que vamos a realizar es irnos hacia componentes y vamos a crear un modelo de cuenca. Tenemos nuevo, vamos a poner cuenca y podemos poner una descripción breve acá, no hay ningún problema. Entonces, creado esto, vemos que tenemos automáticamente una carpetita aquí y es donde vamos a poder observar el modelo de elevación digital. Aún no lo tenemos anclado, como podemos ver en Terrain Data. Entonces, para anclar esto, para asociar con nuestro modelo de elevación digital, nos vamos a componentes
y nos vamos acá, Terrain Data Manager. Vamos a poner nuevo. Aquí el nombre podemos dejarlo tal cual, no hay ningún problema. Y aquí lo vamos a buscar al modelo. Entonces, vamos, miren que cuando ustedes descargan por defecto, les suele dar ya algunos archivos, en este caso como base, para que ustedes puedan practicar incluso, ¿sí? Entonces, aquí para que lo tengan en cuenta. Pero como nosotros sí tenemos un modelo de elevación digital, simplemente seleccionamos y ponemos finalizar. Vemos que se ha creado una carpetita que tiene el modelo de elevación digital, ¿sí? Y aquí lo ideal sería ya anclarlo. Miren que ya nos sale justamente Terrain 1, que sería el dato. Aquí nos va a salir un mensaje que dice, sobre todo enfocado al sistema de referencia de coordenadas. Nosotros vamos a seleccionar el sistema. Si tuviésemos un archivo, sí, lo vamos a buscar aquí, un archivo que contenga justamente el sistema de referencia de coordenadas, o en su defecto, si sabemos la ubicación, la proyección del sistema, podemos poner desde predefine, ponemos el sistema UTM en este caso, para mi zona de estudio y este modelo es del 17 Sur, con el datum WGS84. Y más que todo para este modelo nada más. Si su cuenca está en otra parte, tienen que poner justamente la proyección de esa zona o en su defecto, como habíamos mencionado, el archivo que contiene la proyección. Seleccionamos, digamos que ya está correctamente esto definido y ponemos set. Entonces ahora sí, dentro de Cuenca nos va a permitir anclar el modelo de elevación digital, que sería esta cuenca hidrográfica que vamos a hacer, esta pequeña olla que podemos observar aquí y podemos interactuar justamente. Dentro de View, en capas, nosotros podemos incluso apagar o prender las distintas capas que vamos a ir ejecutando en este caso. Sí, no hay ningún tipo de problema con este tipo de información. Lo bueno, una de las ventajas al ser justamente un software que se enfoca en el modelamiento hidrológico, nos va a permitir también justamente delimitar cuencas hidrográficas. Sí, incluso los pasos van a ser más automatizados de lo que sería con respecto tal vez de software de ArcGIS Desktop, QGIS o ArcGIS Pro, teniendo en cuenta, claro, si es que se utilizan algunos tipos de plugins para la automatización, en este caso como el Calculator. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es irnos a GIS. Aquí hubiésemos podido también definir nuestro sistema de referencia de coordenadas. Esta herramienta nos sirve para, es un equivalente al fill. Cuando utilizamos tal vez ArcGIS Pro o QGIS, es un equivalente al fill. Si tal vez tenemos en el modelo de elevación digital algún hueco, alguna zona que no tenga un dato, lo que hace esto es rellenar. Pero el modelo está bien acondicionado. Ya tiene una resolución, me parece, de 12.5 metros, si no estoy mal, y estaría adecuado para realizar los siguientes procesos. Entonces aquí vamos a seleccionar Purpose Sinks. Lo que esto hace nos sirve para rellenar depresiones dentro del modelo de elevación digital que impiden el flujo continuo del agua. Vemos que aquí ha rellenado estas zonas. En realidad nuestra cuenca está dentro de este apartado, entonces dentro de nuestra red hídrica prácticamente no tendríamos ese tipo de problemas. Vemos que en esta red principal sí ha hecho un buen relleno en este caso. En esta red acá no. Seguramente también influenciado por la resolución espacial del modelo de elevación digital. Hecho esto, nosotros vamos nuevamente a GIS y vamos a darle ahora en procesos de drenaje. Vamos a ver que automáticamente, miren, obtenemos el flujo de acumulación, toda la red hídrica dentro de este modelo de elevación digital, ¿sí? Delimitado en un solo clic, a diferencia tal vez, ¿no es cierto?, de distintos pasos que tendríamos que hacer dentro de algún otro software de escritorio. Incluso aquí en View podemos ver lo que hemos obtenido, es justamente el Flow Accumulation. Tenemos la dirección de flujo, aquí está ya bien marcada la cuenca que vamos a utilizar. Y bueno, esto es lo que habíamos obtenido anteriormente. Podemos apagar todo para que no se nos pueda llegar a saturar en algún momento el software en este caso. Hecho esto, nosotros ahora nos vamos a GIS y vamos a identificar los distintos tipos de celdas, en este caso, que el modelo de elevación digital considera para tomar un cauce. Esto depende bastante del área de la cuenca que nosotros queramos calcular.
Esta cuenca es bastante pequeñita, si era en realidad esta olla de aquí. Entonces yo voy a poner un valor de 1 para delimitar y ver qué información me sale en este caso. Aquí podemos ver la red hídrica que se ha formado. Vamos a poner de una manera distinta. Aquí en Draw Properties puedo seleccionar puedo seleccionar los colores. Vamos a poner un color más intenso. Listo, ahí tenemos la red hídrica de nuestra cuenca hidrográfica que es esta de acá. Entonces miren que prácticamente hemos delimitado varios parámetros en este caso con respecto a nuestra red hídrica rápidamente. Ahora bien, yo lo que necesito sería el punto o el punto de aforo o el punto de desfogue de mi cuenca. Vemos que está en esta zona de acá abajo. Fíjese esta zona de acá abajo. Vemos que a partir de aquí empieza lo que sería el cauce principal. Y para delimitar esto, selecciono la herramienta de Breakpoint Creation Tool y le doy clic acá. Aquí creo mi punto de desfogue. Y esto me va a servir justamente para delimitar esta cuenca a partir de este punto de desfogue. Entonces, creado esto nuevamente, nos dirigimos a GIS y vamos a delimitar elementos. Aquí lo que nos pide es un sufijo tal vez para las subcuencas que se creen, para los ríos, para las intersecciones. Nosotros no vamos a tener intersecciones en este ejemplo, pero para la subbasing sí. Entonces yo voy a poner un subbasing guión 1, por ejemplo, una subcuenca 1, una subcuenca 2, etcétera, etcétera. Y lo mismo para los ríos. Reach 1, Reach 2, y 3, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ponemos OK y vamos a ver que automáticamente se nos ha delimitado la cuenca hidrográfica. Voy a proceder a abrir lo que sería ArcGIS Pro, se abre más rápido. Y miren que acá en View tenemos todos los componentes que tenemos de estas subcuencas. Para este ejemplo, si tenemos solamente dos cuencas, sería la cuenca de la parte alta y la cuenca de la parte baja. Lo ideal sería tener tres, alta, media y baja. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es desactivar estos iconos, el breakpoint, esto de aquí también, y nos quedamos solamente con las subcuencas. Entonces miren cómo ha delimitado esta cuenca hidrográfica. Vamos un momento a lo que sería el software de ArcGIS Pro. Vamos a crear una nueva carpeta solamente para visualización de algunos elementos. Y vamos a poner una capa oficial, en este caso, de cuencas delimitadas. Vamos a poner, me parece que es esta de acá. Sí, justamente es esta, me parece que es esta cuenca de aquí, que es la que hemos acabado de delimitar justamente, como pueden observar acá. ¿Sí? Entonces vemos que este software justamente se especializa en este tipo de trabajos para modelamiento hidrológico, que toma valores y toma sobre todo a partir de estos fundamentos resultados bastante precisos en este caso. Entonces, lo dicho, nosotros necesitamos solamente la cuenca de la parte alta y la parte baja. Si yo selecciono, por ejemplo, una cuenca y con control selecciono una de al lado, voy a GIS y voy a darle Merge Elements. Y hemos unido dos cuencas. Entonces, vamos a hacer este proceso para tener dos cuencas unidas en este caso. Tener solamente la cuenca de la parte alta y la cuenca, en este caso, la cuenca de la parte baja también. Eso como un ejemplo nada más para lo que necesitamos realizar en este caso. Vamos a unir estas cuencas. Lo que estamos haciendo ahorita de la unión de estas cuencas es arbitrario, no tiene tal vez eh, algún, alguna metodología para saber cuál con cuál estamos uniendo. Este es un ejemplo simplemente de un modelamiento, de introducción al modelamiento. Entonces no estamos siendo tan precisos en este caso para unir en este caso los criterios para la unión de estas subcuencas. El objetivo, como les menciono, es obtener dos cuencas, una de la cuenca de la parte baja
y una de la parte alta. Vamos a ver si es que se une esta con esta de acá. Y esta con esta. Listo. Ahí aproximadamente tendríamos justamente la cuenca de la parte alta y la cuenca de la parte baja. Tendríamos estos tres segmentos de río y lo que sería el desfogue sí, en la parte inferior en este caso. Entonces, hecho este paso, nosotros en paralelo habíamos dicho que vamos a trabajar con lo que sería datos de precipitación, ¿sí? Entonces, ahora para ello, nosotros nos vamos a ir nuevamente a componentes y vamos a ir a Meteorologic Modeling Manager, ¿sí? Entonces, aquí podemos poner cualquier nombre, vamos a dejarle por defecto y hemos creado el modelo meteorológico en este caso. Aquí miren que en precipitación nosotros vamos a poner, es importante, peso de las precipitaciones. Aquí es importante poner esto porque es justamente lo que nosotros tenemos. Tenemos información de precipitaciones en este caso, ¿sí? Y se nos abre automáticamente lo que sería esta información. Aquí en Basing vamos a decir que esté incluidas las subcuencas de mi cuenca en sí. Y vamos a poner que sí. Esto es bastante importante para darle a cada una de las cuencas su respectivo valor de los datos de este evento cuando lleguemos a ese apartado. Entonces, bien, elaborado esta primera parte, nosotros aquí tenemos ya las subcuencas. Ahora vamos a irnos a lo que sería nuevamente a componentes y vamos a poner la herramienta Time Series Data Manager. Aquí vamos a poner lo que sería la estación 1 y la estación 2. Sí, aquí hemos creado las dos estaciones que va a contener nuestra precipitación y nuestro evento. Esto es importante justamente para anclar lo que sería la información estadística que tenemos nosotros dentro de la zona de estudio. Entonces aquí vamos a configurar individualmente cada una de las estaciones en este caso. Estación 1. Aquí tenemos un intervalo que vamos a poner de una vez parte alta de nuestra cuenca. Y el intervalo de datos, vemos que son 24 horas. Tenemos una medición cada hora. Entonces aquí vamos a poner intervalo de una hora, dependiendo de lo que ustedes también tengan aquí. Esto es importante justamente tener en claro esa parte del modelo, porque si no, después vamos a tener un poco de inconvenientes al momento de obtener los resultados en este caso. Hecho esto, nos vamos a lo que sería a la configuración del evento. Estos datos son el 3 de enero del año 2023 y empieza justamente a las 0 horas y como es un día entero, termina el 4 de enero del año 2023. Aquí yo me voy en el apartado derecho, vemos que nos dice tabla. Aquí vamos a ingresar todos los datos que tenemos para la primera parte de la estación, que sería esta de aquí, la estación de la parte alta. Entonces yo simplemente copio y pego. No nos falta un valor. Desde acá. Ahí tendríamos todos los datos. ¿Sí? Y vamos a ver que el gráfico también del hidrograma en este caso se nos genera. Aquí nos dice justamente que es la precipitación en milímetros. Nuevamente corroboramos, tenemos la tabla y tenemos el gráfico generado con los datos del evento que nosotros tenemos en este caso. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para la estación número 2. Sería parte baja, un intervalo de una hora, es lo mismo que tenemos acá, pero esto es para la parte baja. Vamos a configurar nuevamente, tenemos que poner el mismo periodo de tiempo. Aquí es 3 de enero del 2023 hasta el 4 de enero del año 2023. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Copiamos los datos que tenemos nosotros en nuestra estación número 2.
y los pegamos acá. Entonces es importante justamente lo que les había mencionado, el separador decimal, que esté con el punto, si no, no se les va a leer. Y ustedes pueden pegar al momento y después cuando vuelven a la tabla van a ver que los resultados prácticamente se movieron y no son los mismos. Entonces eso tienen que tener en cuenta al momento de realizar lo que sería el ingreso de los datos más que todo. Si no, no van a tener un buen resultado. Hecho esto, nos dirigimos nuevamente a lo que sea nuestro Basic Model en Cuenca para configurar todos estos datos. ¿Sí? Entonces, previamente a esto, lo ideal sería realizar, obtener los parámetros morfológicos de la cuenca hidrográfica. Esto lo vamos a ver al final con el software de QGIS. Eso lo vamos a seguir abriendo el software de QGIS. Vamos a seleccionar la subcuenca en este caso. Vamos a empezar desde la subcuenca de la parte alta para ir poniendo los distintos tipos de argumentos, se podría decir, y modificaciones para esta. Entonces vemos que aquí nos da justamente el área de esta subcuenca y vemos cómo sería el flujo. En este caso va para el downstream, río 3. Después de este río 3 tendría que estar anclado con el río 6. Vemos que está justamente con el río 6. Este río 6 tendría que estar anclado con el río 7. El 7 con la subcuenca número 3, que sería la parte baja. Y el zinc y el subbasing, en realidad aquí tenemos aquí con el zinc. Bueno, esto va directamente con el punto de desfogue aquí. Y el subbasing de igual manera con el punto de desfogue. No hay problema. Pero tiene que tener ese orden. Si ir hidrológicamente este recorrido que lo estamos viendo, incluso aquí ya podríamos activar nuevamente lo que serían los ríos en este caso para poder observar. Es este tramo que se está tomando. ¿Sí? Es bastante corto el río 7, por eso directamente desfoga en lo que sería el 5, como podemos apreciar acá. Entonces, estando nuevamente, ¿no es cierto?, en la cuenca de la parte alta, vemos que tenemos el área, la ubicación en este caso, y lo que nosotros para el método de pérdida vamos a realizar sería con el número de curva en este caso. Ese es ese curve number. Vamos a poner sí para cambiar este tipo de información. Nosotros, de igual manera, lo ideal sería obtener justamente los datos del número de curva. Y de igual forma, lo que vamos a hacer, la modificación en este caso, también con respecto a lo que sería el método de transformación. Entonces vamos a poner SSS hidrograma unitario. Sí, tenemos que poner estas dos características justamente para nosotros poder realizar lo que sería el ingreso de datos con los cuales nosotros estamos trabajando, al menos para este ejemplo que estamos teniendo nosotros. Y también importante, el base float, como les había mencionado al inicio, nosotros no teníamos justamente lo que sería el, el uso de un caudal base, no tenemos esa medición. Entonces, como no tenemos esa medición, justamente vamos a trabajar en este caso con un valor de vacío, ¿sí? Porque no tenemos ese caudal base en este caso. Listo. En paralelo, de igual forma, nosotros en este caso vamos a realizar las configuraciones tanto de pérdida, de transformación para nuestra zona de estudio en este caso. Entonces nos dirigimos a la siguiente pestaña el número de curva. En este caso hay algunas maneras de calcularlo. Esto ya lo tenemos calculado previamente. Entonces aquí tenemos lo que sería en el software de QGIS. Tenemos lo que sería la herramienta o el plugin en este caso, que se llama Argeo Calculator, que nos permite justamente delimitar toda la cuenca hidrográfica, tener parámetros hidrológicos también, incluso obtener el número de curva mediante cobertura de suelo, y hay algunos otros tipos de aplicaciones que tienes una herramienta bastante buena, es un plugin. En caso de no tenerlo, ustedes simplemente se van a lo que sería el manejo de los plugins dentro del software
y lo buscan y lo instalan, es este de acá. Finalizando eso, vamos a realizar el modelo rápidamente dentro de QGIS. Entonces, el número de curva, al menos para este caso, se ha considerado un valor de 85 para la parte alta, en este caso de la cuenca. Vamos a poner un valor de 85. Este valor lo dejamos por defecto. Y aquí tenemos de igual manera el tiempo de retardo en este caso. ¿Sí? Tiempo de retardo, de igual forma, nosotros tenemos que calcular justamente lo que sería el tiempo de concentración en este caso. Y a partir del tiempo de concentración, utilizamos con la fórmula, es para el lag time, la fórmula es 0.6 por el tiempo de concentración. Este tiempo de concentración de igual manera se lo hace mediante modelamiento hidrológico y nos da justamente lo que sería el software de QGIS. Entonces el tiempo de concentración que teníamos nosotros era un 0.37 horas. Aquí sería entonces 0.6 por 0.37. Y teníamos un valor de 0.22 horas. Y esto para pasarlo a minutos, si teníamos este valor, por 60 minutos. 13.32 aproximadamente, que es lo que nos pide acá. Un valor de 13.32. ¿Sí? Entonces, como se menciona, ¿no es cierto? Este valor de 13.32 sería para esta cuenca nada más. Lo que hicimos en la delimitación, este valor de 13.32 era para toda la cuenca en general, pero vamos a tomar justamente este valor estándar para lo que sería las dos cuencas, tanto la cuenca alta como para la cuenca baja en este caso. Hecho eso, nos dirigimos ahora acá a lo que sería el cauce, ¿no es cierto?, del río 3 en este caso. De igual manera necesitamos justamente ahora modificar aquí en Low Metting y vamos a seleccionar lo que sería Musking Cook. ¿Por qué seleccionamos este? Este método más que todo nos sirve para un enrutamiento hidrológico, se lo menciona. Simula como una onda de crecida, en este caso la precipitación, se desplaza por el caudal, que sería justamente esta zona de acá, o el río en este caso. Esto sirve para representar lo que sería la traslación del caudal, la atenuación de picos de crecida, almacenamiento del agua en el caudal, es decir, cómo se calcula el cambio del hidrograma mientras viaja por todo ese trayecto del río en este caso. Es ideal usarlo en este caso en específico, pues porque justamente ya conocemos lo que sería la pendiente de la zona, la longitud del caudal, las secciones del caudal, y como no tenemos un caudal base, utilizamos este método en este caso. Aquí los valores de igual manera se los ha calculado con el software de QGIS. Estos van a ser constantes para los tres tramos del caudal. Vamos a ponerlo justamente lo que sería la longitud del caudal. Aquí lo ideal sería obtener la longitud de cada uno, ¿no es cierto?, de estos tres tramos, pero vamos a poner un valor estándar que sería el total del caudal, que es 1.226 metros, la pendiente 0.15, coeficiente de Manning vamos a dejar en constante, un valor constante de 0.05, y aquí index method nosotros vamos a poner celerity, un valor de 2.5 metros por segundo en velocidad. Este valor, bottom white, se refiere a la profundidad del cauce en este caso. Si para la parte alta nosotros tenemos un valor de 1.5 y este side slope hace referencia a lo que sería el talud de los costados del caudal, en este caso del río, las orillas del río, el talud. Si nosotros ponemos un valor de 1, hace referencia como que estuviésemos dando un valor de 45 grados en este caso. ¿Sí? Entonces, todos estos parámetros vamos a ponerlos como por defecto para toda esta sección, para las tres secciones que tenemos acá. Entonces, simplemente aquí lo que tenemos que cambiar es la metodología
Ponemos el mismo valor que habíamos visto anteriormente. Listo. Tenemos ahora para el tramo 7. Ponemos los mismos valores. Y listo. Ahora para la subcuenca, la parte baja, igual manera, ¿no es cierto? Aquí tenemos que modificar el método de pérdida, que sería el número de curva y el gramo unitario, y no tenemos un caudal base en este caso. De igual manera, el número de curva aquí, vamos a utilizar un valor de 80, en este caso anteriormente habíamos utilizado 85, aquí vamos a utilizar 80. Aquí el lactime, como habíamos dicho, vamos a utilizar el mismo que el de acá arriba, 1332. Listo. Entonces, hasta ahí hemos modificado los parámetros, en este caso, para nuestros distintos elementos que tenemos dentro de la zona de estudio. Ahora bien, ahora nos vamos a lo que sería el apartado de componentes y vamos a seleccionar la herramienta de Control Specification Manager, ¿sí? Para controlar los tiempos del evento en este caso. Aquí podemos poner una breve descripción. Lo importante aquí justamente sería ingresar tanto la fecha como de inicio, ¿sí? En días y horas del, del evento que nosotros hemos estado obteniendo. Los datos sería para el 3 de enero de 2023, de las 0 horas hasta el 4 de enero del 2023. Es un día de este modelamiento hidrológico. Aquí también hasta las 0 horas. Aquí en el tiempo de intervalo es importante tener en cuenta con respecto a nuestro tiempo de concentración que habíamos tenido anteriormente, así que era un valor de 0,37 horas, que es el tiempo de concentración. Tenemos un valor, en este caso, si esto lo transformamos a minutos, sería, aquí tenemos 22,2 minutos. Vamos a transformarlo directamente acá. Tenemos un valor, esto está en minutos. Y aquí lo ideal es dividir este tiempo de concentración para 5, ¿sí? Para tener el intervalo de información, colocaríamos con respecto aquí, en el control de especificación del modelo. Entonces, si yo esto divido para 5, me da un valor de 4,44 en este caso. Yo aquí le voy a poner, por ejemplo, para 1 hora, para ver qué resultado nos da, si tal vez nos da algún tipo de error con respecto a esta configuración en particular. Si es que nos da algún error, vamos a volver a este apartado y modificarlo, tal vez como ya vemos que tenemos un valor de 4,44, lo redondeamos a 4 minutos y vamos a ver si nos da algún tipo de cambio en este caso. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que vamos a calcular los pesos de las estaciones. Aquí en Zoom Basing, miren que en los pesos de estaciones, aquí me está diciendo utilizar la estación 1 como la estación 2 y está puesto no, tenemos que poner sí. Y en pesos, para la estación 1, el valor justamente de la estación 1, el peso va a ser 1, que ese va a ser el tiempo y peso que vamos a utilizar. Y el valor de la estación 2 va a tener un peso y un tiempo de 0, porque eso le corresponde en cambio a la estación de la parte baja. Y aquí nuevamente selecciono que sí necesito las estaciones y ahora va a ser al revés. La estación de la parte alta, aquí vamos a poner un valor de 0 y aquí vamos a poner un valor de 1. Aquí está correcto y aquí está correcto. Miren, aquí cambiamos los valores. Entonces ahí hemos asignado para cada una de nuestras cuencas, la cuenca de la parte alta y la cuenca de la parte baja, un valor de peso de las estaciones que justamente son estas de acá, ¿no es cierto?
el evento que hemos registrado anteriormente. Ahora bien, para computar lo que sería el modelo, simplemente nos vamos a Create Compute, simulación run, vamos a poner corrida uno y aquí vamos a ejecutar el modelo. Entonces, miren, aquí justamente nos da reducir el tiempo de intervalo, nos menciona, ¿sí? Aquí nos dice, bueno, aquí nos da incluso una fórmula que es mayor a 0,29 por el tiempo de retardo, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos puesto un valor de 1 hora, en este caso de aquí, y tendríamos que justamente regirnos de lo que sería esta regla más o menos un valor de 4 minutos. Entonces, el modelo corrió, pero hay estas notificaciones, ¿cierto? Que nos dice de alerta. Entonces, lo ideal justamente nos dice aquí que reduzcamos el tiempo de intervalo en este caso. Vamos a poner los 4 minutos y me voy nuevamente a crear una simulación nueva. Y listo. Y aquí ha finalizado. Aquí tenemos tal vez algún tipo de, para la subcuenca 2 y 3 nos menciona, ¿no es cierto? Nuevamente que reduzcamos, en cambio, lo que sería el tiempo de concentración, tal vez. Como estamos poniendo el mismo tiempo de concentración, tanto para la cuenca de la parte alta como de la parte baja, podemos tener ese tipo de advertencias. Pero eso no quiere decir que esté mal el modelo en este caso. Entonces, ahora en estos resultados, nosotros nos vamos aquí a la simulación 2. Nos vamos al modelo de la subcuenca, esta sería la cuenca de la parte alta, su basin 2. Y aquí tenemos lo que sería justamente este gráfico, el gráfico que sería toda la precipitación que tenemos aquí en DIP, ¿sí? Lo que se ha transformado en escorrentía. Aquí sería el pico del evento, ¿no es cierto? Miren que esta es línea punteada, vendría a ser el base flow, que sería el flujo base, que no teníamos, ¿no es cierto? Porque no teníamos la medición del caudal. Sería el pico de la precipitación, que sería dentro de las 12 y las 15 horas. Si nosotros nos vamos a corroborar, pues justamente aquí, ¿no es cierto? Si ponemos 0, 1, está entre las 2 y 15 horas este pico de aquí. Es justamente el pico que nosotros estamos observando acá. Pico de la precipitación en este caso. Simplemente eso. De igual manera, tenemos Summer Table, tenemos el pico de precipitación, vendría a ser 23,6 metros cúbicos por segundo. El total de precipitación sería 41,42. La precipitación perdida en este caso. Y lo que vendría a ser justamente escorrentía, aquí que podemos observar, 13,57 milímetros. Aquí tenemos la información de la tabla, en este caso para cada una de las horas que tenemos, como bueno, el base flow no teníamos calculado, justamente solamente nos da los valores de precipitación y pérdidas para cada una de las horas, dependiendo justamente cada 4 minutos nos menciona aquí lo que habíamos calculado, cada 4 minutos. Y vemos los intervalos como van cambiando en este caso. Obviamente vamos a tener más información en lo que sería en el apartado de las horas pico. Miren que el base flow se mantiene constante en cero porque no teníamos eh, ese valor. Y aquí tenemos un montón más de información. Esto viene a ser el litograma en este caso. Y lo mismo para la subcuenca baja en este caso. Seguramente cambiarán algunos valores. Por ejemplo, lo que sería la escorrentía. Aquí tenemos valor de 7. Tenemos un valor de 13,57. Esta al ser una cuenca por su topografía, es una cuenca andina, viene a la escorrentía justamente se provoca más rápido en toda esta zona por su topografía, por su pendiente y por los distintos factores que hemos puesto, por ejemplo, con lo que se refiere al número de curva. Finalmente, bueno, aquí tenemos algunos tipos más de gráficos y elementos que pueden ustedes interpretar después con lo que, bueno, aquí el base flow es como siempre en cero. Ustedes pueden seguir interpretando cuando realicen sus modelos, los distintos gráficos que se realicen. Y finalmente,
lo que nosotros también podemos hacer es aquí en GIS exportar las capas que hemos obtenido. Por ejemplo, voy a exportar lo que serían las subbasing nada más. Sí, o sea, estos archivos de acá. Voy a guardarlo acá, voy a ponerle subcuencas. Ya hice exportado. Entonces me voy a lo que sería QGIS. Voy a anclar un momentito lo que sería mi carpeta de HMS. Y aquí ya tengo las subcuencas que acabo de exportar. Sí, aquí tendría mis subcuencas. Lo bueno de esto, si nosotros nos vamos acá en propiedades, miren que está proyectado con coordenadas proyectadas justamente. Cosa que está georreferenciado de manera correcta y lista para hacer tal vez algún análisis espacial o geoprocesamiento como recorte. Esta sería la cuenca, si visto desde la altura con un mapa base en este caso. Y finalmente, para terminar con este taller, ya podríamos cerrar lo que sería este apartado del modelo. Vamos a guardarlo y lo cerramos. Finalmente, lo que les había dicho, ¿no es cierto? Con este plugin que es bastante bueno, que es Argui Calculator, podemos hacer delimitación de cuencas hidrográficas. Entonces yo tengo aquí mi cuenca, ¿no es cierto? Nos iríamos a plugin, teniendo ya instalado el mismo. Nos vamos de String Network with Order. Y aquí dependiendo del umbral que pongamos nosotros, de Flow Accumulation, voy a poner por ejemplo 2500 para ver qué valor obtengo. Y ejecuto. Entonces esto vamos a cerrarlo. Entre menos valor pongamos, va a ser una red más detallada, pero se va a demorar un poco más. Aquí vemos cómo se ha generado la red hídrica, ¿sí? De manera automática. Y esto es como una escalera. Entonces ustedes simplemente tienen que ir siguiendo los pasos, está ordenado, tal cual se necesita. Ingreso nuevamente para delimitar la cuenca del DEN. Y aquí nos dice seleccionar el punto de aforo, en este caso vendría a ser. Deberíamos ir desde acá para tratar de delimitar la cuenca. Esto es una herramienta que había mencionado el desarrollador del software, una herramienta para delimitar lo que sería la longitud del cauce principal hasta el punto más alto de la cuenca. Entonces, esto mencionaba que está en una fase experimental aún. Entonces, estas herramientas las dejamos por defecto y ejecutamos. No importa si es que les da algunos errores por aquí, no se asusten, simplemente ya tendríamos aquí la cuenca, ¿sí? Delimitada en este caso. Está bastante bien. Y lo bueno también es que, por ejemplo, miren, esto podríamos remover, nos da la red hídrica cortada para el área de la cuenca que nosotros hemos calculado en este momento. Yo puedo poner que no tenga un relleno y ahí podemos observar su cuenca con su respectiva red hídrica en este caso. Y finalmente vamos a calcular los parámetros morfológicos. Tenemos la cuenca y aquí nos pide la red hídrica. Aquí sí de ley tenemos que poner la red cortada, que vendría a ser esta zona de aquí. El modelo de elevación digital. Y aquí nos menciona que pongamos el campo donde está el orden de red, con la metodología de Strahler. Demos aquí la información y esto podemos dejar por defecto y ejecutamos. Y esto se demora un poquito, pero miren que nos da lo que sería la delimitación. Eh, bueno, en este caso nos da la curva isométrica aquí, nos da la descripción de lo que sería una cuenca joven, la línea punteada, es una cuenca madura y una cuenca vieja. Y esta es nuestra curva isométrica. ¿Sí? Entonces, por ende, aquí tenemos el valor y de la isometría que nosotros hemos obtenido y nosotros estaríamos dentro de este rango, estamos en una cuenca madura en este caso, como podemos apreciar aquí, ¿sí? Según este valor. Y dentro del QGIS se nos ha generado también lo que sería estos parámetros morfológicos, y son más de 50 parámetros que se generan automáticamente. Y aquí tenemos justamente los tiempos de concentración en este caso, ¿sí? Los distintos tiempos de concentración.
Bueno, el que ya habíamos usado nosotros era este de aquí, que ha variado un poco, tal vez porque no tomamos justo el punto de aforo tal cual. Habíamos tenido 0,37, ahorita está prácticamente 0,42, varía algo, no pasa nada. Tenemos el orden de red, y por acá arriba tenemos justamente área de la cuenca, el perímetro, longitudes, pendientes, por acá también tenemos las pendientes y un montón de parámetros más que ustedes pueden llegar a calcular de manera automática. Justamente por aquí están las pendientes, que es bastante bueno y automático. Ustedes si desean justamente estas capas, como pueden ver, esto nos menciona que están en capas temporales, cosa que si ustedes hicieran el proyecto se les va a borrar. Entonces lo ideal sería guardar esta información o exportarla a una nueva carpeta para obtenerla como información final. Entonces, eso sería todo con respecto a este taller de modelamiento, introducción al modelamiento con HMS. Y nuevamente este taller va a estar subido a YouTube y se les va a pasar por lo que sería el grupo. Estén atentos porque el día sábado me parece que es, vamos a hacer otro, pero con EGRAS para hacer un modelamiento en 1D con respecto justamente a lo que sería ríos en este caso. Que tengan una buena noche y nos estaríamos viendo en otra edición.